¿cómo están? Yo soy Diego Ferro y bienvenidos a un nuevo episodio de Jóvenes Pensantes. El capítulo de hoy sin duda trae un tema polémico. Vamos a hablar de agroindustria, vamos a hablar de economía, pero también de medio ambiente. Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, de hecho es el segundo, con más de 54.000 o 56.000 especies, algunas de ellas no registradas con las que contamos en nuestro país. Más de 3.600 de estas son endémicas, es decir, que solo las tenemos en nuestro territorio nacional. Pero ese matrimonio, si se quiere, entre lo que puede llegar a ser el tema económico y el tema ambiental, es muy espinoso porque todos los países del mundo están en busca de poder tener un equilibrio adecuado para que se dé un buen desarrollo de país sin llegar a hacer a un lado el medio ambiente de cada uno de estos territorios. Lo discutiremos acá en este programa, en este episodio de Jóvenes Pensantes, y para eso, pues por supuesto tenemos invitados. A mi derecha está don Rodrigo Botero García. Él es director de la Fundación Conservación y Desarrollo Sostenible, zootecnista de la Universidad Nacional, también con maestría en Desarrollo Sostenible de Sistemas Agrarios. Don Rodrigo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Alejandro está a mi izquierda, él es ingeniero sanitario y ambiental, también activista político y ambiental. Alejandro Callejas, gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. También nos acompaña Natalia Alexandra Barrera, ella es ingeniera ambiental y sanitaria de la Universidad de La Salle, es especialista en formulación y evaluación social y económica de proyectos de la Universidad Católica de Colombia. Gracias, Natalia, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, por supuesto, Mariana Gómez está con nosotros, que es diseñadora industrial, profesión, emprendedora y ha sido muy vocal en destacar la importancia de vincular su generación y todos los jóvenes en lo que tiene que ver con el escenario de la política nacional. Gracias, Mariana, por estar con nosotros. Gracias, Diego, por la invitación. Bueno, y finalmente, hombre, don Camilo, no lo voy a dejar por fuera. Camilo Moreno, estudiante de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, coordinador del equipo Juventudes de la senadora María Fernanda Cabal. Hola Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Pero para entender realmente qué es lo que sucede con todo este panorama medioambiental, económico, agroindustrial del país, tenemos preparado este informe de Jóvenes Pensantes para entender cuáles son las aristas que rodean este espinoso tema. Veamos. Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Colombia es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el mundo. Basa su economía, sobre todo, en la producción, industrialización y comercialización de productos agropecuarios y forestales. Nuestro país destina grandes extensiones de tierra a cultivos como el café o la caña de azúcar. La ganadería también ocupa un lugar importante. La explotación de petróleo, carbón y esmeraldas son igualmente relevantes. En este panorama, sectores ambientalistas consideran que el modelo económico de nuestro país es una amenaza para la naturaleza y debería cambiarse. Proponen la creación de grandes reservas y zonas protegidas donde estén prohibidas actividades como la minería o la actividad ganadera. Por su parte, un importante número de economistas y empresarios cree inconveniente tener miles de hectáreas improductivas, llenas de recursos valiosos sin explotar. También consideran riesgoso cambiar el modelo económico de forma radical, porque afectaría la estabilidad social y económica del país. Estas dos posiciones encontradas dejan claro que protección del medio ambiente y desarrollo económico aún no van de la mano en Colombia. Las acciones para lograr el punto de equilibrio entre industria y biodiversidad todavía no pasan de las palabras a los hechos. Bueno, sin duda este es un tema espinoso no solamente para Colombia, sino para diferentes países del mundo. Podríamos decir que para el planeta. Nuestra existencia depende de poder llegar precisamente a ese equilibrio entre la economía y el medio ambiente. Y de eso vamos a hablar con nuestros invitados de hoy. Y yo quisiera empezar precisamente con Rodrigo, que es nuestro experto y que de alguna manera nos va a dar un panorama de cómo está el país en este tipo de problemáticas. Hay muchos proyectos que Colombia viene desarrollando, algunos pensados, o si se quiere, buscando unas energías mucho más limpias, como el caso de Hidroituango, que ha tenido otros bemoles por cuenta de lo que ha sido la afectación para sus territorios. Pero también desde hace muchos años Colombia ha intentado a través de la minería, y para poner un ejemplo, el Cerrejón,
ha sido uno de los focos más importantes en lo que tiene que ver con explotación de carbón, pero también en lo que tiene que ver con contaminación, por lo que es una explotación a cielo abierto. ¿Cómo está ese panorama? ¿Cómo poder llegar precisamente a ese punto de equilibrio frente a estos escenarios que sin duda pueden llegar a buscar beneficios para la sociedad, pero que se tiene que dar un buen matrimonio con el tema ambiental, Rodrigo? Hay varias cosas que mencionar con lo que tú dices. Uno, Colombia no es un gran país emisor. Colombia es un país, digamos que en el contexto mundial es un pequeño emisor. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sus principales emisiones inclusive vienen del sector agropecuario. Y sobre eso, en el sector agropecuario, el tema más importante es la deforestación asociada a la expansión de la ganadería en Colombia. Ajá. Eso por un lado. Pero por el otro lado, tú mencionas el tema de energías limpias y de transición. Colombia, dentro del contexto por lo menos latinoamericano, es un país que tiene en los últimos años un ritmo importante de transición energética. Pero ¿qué sucede? Digámoslo que hay también un contexto mundial que está cambiando dramáticamente y eso, digámoslo, en los últimos meses inclusive se ve muy fuertemente. No sé, digámoslo, lo que está pasando hoy por hoy en la guerra en Ucrania, en la invasión en Ucrania, la mayoría de los países europeos han reactivado otra vez el tema de la demanda, por ejemplo, del carbón. Y países productores de una materia prima como Colombia, en el caso del carbón, no van a suspender ese proceso. Y mucho menos, digámoslo, en este momento en donde hay una demanda importante y un precio que va, digámoslo, a justificar ese proceso. O sea, yo no creo que en ese caso, digámoslo, Colombia se vaya a abstener o a, digamos, limitar de generar por lo menos esa oferta de materias primas en un contexto mundial en donde hoy por hoy, tanto en el tema del carbón como en el tema de hidrocarburos, hay una expectativa de mediano plazo para hacer esa transición. Mariana, sin duda el presidente Duque ha sido muy vocal, sobre todo a nivel internacional, de hablar de las acciones que se están haciendo en temas medioambientales. Una de esas precisamente habla de la intención de que el 30% del territorio nacional sea área protegida. ¿Qué opinión te merece esto? Yo pienso que el presidente Duque ha tenido posturas que son contraproducentes para el desarrollo de infraestructura del país. Es cierto que Colombia es un país rico en recursos, sin embargo mi posición es de que hay que aprovechar estos recursos, explotar estos recursos, siempre bajo la regulación, bajo la supervisión, bajo la presencia de Estado, para mitigar el impacto de los ecosistemas alrededor de esta explotación de los recursos. Para mí no es una opción viable depender de estos recursos del exterior. Si nosotros no explotamos lo que es el carbón, si no hacemos una minería adecuada, nosotros tenemos que depender de insumos de otras partes. Ejemplo, si nosotros no tenemos vías terciarias que conecten al campo, a nuestras fronteras, al perímetro del país, con el centro, con las ciudades, hace que el transporte de insumos agrícolas que deberíamos consumir que sean de origen colombiano. Que produzcamos nosotros. Sí, de acuerdo. Claro. En este momento consumimos, no sé en cifras, pero consumimos más productos del campo importados que de acá, precisamente por esa desarticulación del país en cuanto a infraestructura. Sí. Y cualquier proyecto que genere bienestar va a tener un impacto ambiental. Sí. En este momento no tenemos la tecnología, ni acá ni en muchos países, para hacer proyectos que no tengan ningún impacto ambiental. Bueno, Alejandro, pero el fracking ya tiene vía libre, por lo menos en Puerto Wilches. Muchos terminaron catalogando el hecho de que se le diera la aprobación para estas pruebas como un knockout también para no solamente el medio ambiente, sino también para todas estas campañas que se han hecho. Bueno, el tema del fracking siempre ha sido una situación muy polémica, no solamente a nivel internacional, a nivel nacional, sino a nivel internacional, y en algún momento tenía que llegar acá justamente por lo que decía Rodrigo. El país sigue dependiendo de la extracción de recursos no renovables, y esto viene desde que se impulsó la locomotora minero-energética, que nos enfocó a generar desarrollo con base en la explotación de estos recursos. La situación está en que el fracking pasó de ser técnico, en donde los expertos, donde los ambientalistas, donde la academia dijo
que no era viable hacerlo porque no hay las medidas necesarias para al menos generar el menor impacto posible, a convertirse en un tema político. Sí. Entonces tenemos el ejemplo de políticos en campaña, o el presidente Duque, que dijo en campaña que no iba a hacer explotación de fracking y ganó muchos sectores con ese tema, pero ahorita cambió su posición y lo está haciendo. ¿A qué ha traído eso? A que tanto la academia como los expertos se hayan puesto en contra al decirle, ya dimos un concepto en el cual esto no se puede hacer por ahora, hay que buscar otros métodos porque no hay la capacidad de mitigar y de frenar ese impacto que termina siendo en qué, en el suelo, en el agua, que es el recurso más importante que tiene Colombia. Creo que otro de los mejores ejemplos que ha venido ocurriendo fue lo que ocurrió justamente aquí en el Congreso con el tema de los acuerdos de Escazú. Ya vamos a hablar de eso porque lo tenemos para nuestro segundo bloque, pero Camilo, ¿querías decir algo? Sí, yo creo que hay una cosa que a mí me inquieta muchísimo, y es que en Colombia no tenemos la suficiente potencia para decir que no vamos a ser un país que explote minerales o pues, cosas como el petróleo. ¿Por qué? Porque hoy en Colombia hoy tiene unas reservas de petróleo, valga la redundancia, para unos 4 o 5 años y medio, boca y dato del ministro de Minas y Energía. Él decía lo siguiente, mire, cuando a un país se le acaba el petróleo y no puede producir, por ejemplo, su misma gasolina, pues se va a ver obligado a traerla de otras partes. Hoy ya nosotros tenemos una sobretasa en los combustibles, hoy ya nuestra gasolina es cara, es costosa, a pesar, bueno, en comparación al ciudadano promedio le parece costosa. Bueno, pero nosotros no la procesamos, ¿no? Finalmente no tenemos tampoco esa tecnología. Aunque Ecopetrol tiene una participación muy importante en la producción de gasolina que tenemos acá, en Colombia. Hay una cosa que pues, digamos, se cierra la explotación del petróleo, se nos acaba y nos toca traerlo. Va a ser mucho más costoso. Se encarece el transporte público, se encarece, por ejemplo, bienes de la canasta familiar y todo esto. Ahora bien, con el fracking hay una cosa. ¿Yo qué pienso? Hay que hacer los pilotos. Si el piloto determina que no se puede hacer fracking, que es inviable, pues no se hace en Colombia. ¿Por qué? Porque no trae consecuencias buenas. Y esto no quiere decir entonces que vamos a hacer fracking, por ejemplo, en páramos, en ecosistemas que son vitales para la nación. Hay sitios donde yo creo que se puede llevar. El caso de Puerto Wilches, hay que verlo. Yo quiero ver, no hay que volverlo tema político, estoy de acuerdo. No se puede poner en boca de los congresistas que tienen fines electorales, de cualquier persona que tenga un fin electoral o particular en el tema, de que se ponga en boca de si sí o no. Esto lo deben dar los expertos, quienes están haciendo esos pilotos, por ejemplo, en Puerto Wilches, de si es o no viable. ¿Sí? Nosotros, si no funciona el fracking, pues tenemos que buscar algo que hacer, porque pues va a traer consecuencias el no producir combustibles acá, el no producir esos minerales que necesita el país, ¿sí? Pero si funciona y si se puede hacer de manera responsable, con unos estándares específicos, hay que hacerlo. Yo creo que es algo que debemos tener como posibilidad y que tanto las altas cortes, los grupos ambientalistas, los ministerios que, pues por supuesto, dan regulaciones, debemos sentarnos a hablarlo, a discutirlo y, por supuesto, con las comunidades a ejecutarlo, ¿no? Natalia. Bueno, yo quería hacer un comentario escuchando a mis compañeros. Primero, me parece importante resaltar que se creen más áreas de protección y que realmente se busquen las medidas para que el área que tenemos realmente se pueda preservar, hayan más reservas, porque es una riqueza que nosotros tenemos que ningún otro país la tiene y que realmente es importante entender que las especies deben ser protegidas. Nosotros entendemos que el desarrollo es importante, que obviamente la transición, aunque quisiéramos, no se va a hacer a corto plazo, como decía el experto. Esto lleva tiempo, pero no podemos resguardarnos entonces a que vamos a seguir explotando lo que hay mientras buscamos otras soluciones. Entonces yo creo que sí es importante que se preservan más áreas, porque es que si intentamos seguir explotando algunos recursos, pues vamos a acabar con muchas especies que no tenemos ese retroceso, no podemos ir atrás a decir como no funcionó, entonces que vuelvan las especies, pues ya estarán extintas. Entonces es como entender que ya hay bastante parte del territorio que ha sido explotado, que sabemos que en su mayoría ha sido para ganadería, pero son tierras en donde ya hay, digamos, los recursos y como tal, las condiciones del suelo pues han cambiado. No podemos pretender que ahí ahora vaya a ser una reserva porque pues va a ser muy difícil. Entonces, si ya tenemos estas áreas degradadas, lo que se tiene que hacer es aprovechar esas áreas, volver a utilizarlas,
manejar un poco el concepto que hacemos ahorita frente a los residuos de la economía circular. Entonces no es como nos vamos a expandir y seguir buscando qué vamos a degradar, sino utilicemos lo que ya tenemos y en base a eso pues restauremos y utilizamos para otros procesos. Entonces si va a ser para ganado o si va a ser para cultivos o para lo que vayamos a realizar, pues utilicemos las áreas que ya tenemos. Creo que eso es importante y frente al tema ahorita del fracking, pues sí, creo que los estudios han sido muy claros en temas de que el impacto ambiental es mayor al beneficio que se pueda obtener. Sabemos que con esta práctica pues se van a terminar perforando acuíferos, se va a impactar una gran cantidad de agua que ni siquiera podemos contabilizarla y no hay ese retroceso. Una vez que el hidrocarburo pues contamine el agua, no vamos a tener cómo realmente volver a decir no funcionó, entonces como que Ya recuperarlo, recuperemos claro. esta agua, va a ser muy difícil. Sin duda polémico el tema del fracking, ¿no, Rodrigo? Sí, pero quería recoger no solamente el tema del fracking, sino varias de las posturas que he escuchado acá. Lo primero es recordar que en Colombia hay un problema de nutrición. O sea, tenemos grandes sectores de la población que están malnutridos o desnutridos y que eso no ocurre porque no solamente no lleguen los alimentos, es porque no se están produciendo y porque la gente no tiene cómo acceder a ellos. Lo segundo, que Colombia tiene en algunas áreas los índices más altos de densidad vial de América Latina. Lo que sí es cierto también es que es de los peores en América Latina, los más mal tenidos. Y hay un tema de corrupción que hay que señalarlo con nombre propio. Tercero, que sí hay tecnología y hay conocimiento a nivel mundial para hacer infraestructura de bajo impacto, que no se utiliza aquí probablemente porque hay un tema también asociado a la corrupción y a otras prácticas que impiden que se haga bien hecha. Y por último, me parece importante también señalar lo siguiente. Hay áreas que están degradadas y sí son posibles recuperarlas, porque si no vamos a partir del principio de que ya por intervenida no podemos recuperarla. Y no hacemos nada por Y no ellos. hacemos nada por ellas. Entonces, por ejemplo, pasa aquí en un caso muy sonado en la Sabana de Bogotá, en donde alguien decía que cómo era posible que hubieran pensado declarar un área de protección, un área que era un potrero. Pues hay que contarle a esos políticos y a esas personas que efectivamente esos sitios en todas las partes del mundo donde sabe que cumplen un papel estratégico en la estructura ecológica principal de un país o de una región, se restauran. Es lo que se hace en todas las ciudades del mundo hoy en día. Colombia está ocupando un área gigantesca en una actividad improductiva que es la ganadería. Es probablemente la actividad más improductiva que tiene el país, ocupando más de 30 millones de hectáreas, de las cuales podrían hacerlas en menos de 10 millones. Y una última cosa, yo no sé si ustedes lo saben, pero hoy por hoy en los acuerdos internacionales de comercio van a castigar aquellas prácticas insostenibles ambiental y socialmente que se están desarrollando para mercados en el exterior. Entonces, hoy por hoy es, digámoslo, inaplazable tomar ese tipo de decisiones y no seguir pensando en modelos de desarrollo que hoy por hoy son inaplicables ambientalmente y comercialmente. Seguimos en Jóvenes Pensantes, gracias por estar con nosotros. Recuerden que estamos también en nuestras redes sociales para que opinen sobre nuestro tema de hoy, que tiene que ver con medio ambiente y desarrollo económico y agroindustrial. Estábamos hablando en el primer bloque también, bueno, lo tocamos muy por encima, Alejandro, el tema del acuerdo de Escazú, pero también tenías alguna réplica sobre el tema de que hablábamos del fracking, ¿no? Sí, con lo que dijo Rodrigo, la situación está en que cuando uno inicia señalando que Colombia solamente produce alrededor del 0.7, 0.4 de gases de efecto invernadero, termina romantizando el tema. Entonces pareciera que Colombia, en vez de apuntarle a reducir eso a cero, como lo ordenan los mandatos internacionales y los acuerdos, va a decir, no, como casi no emitamos otro poquito y ya esto no se alcanzó a cumplir en el 2030, entonces vamos al 2050. A pesar de que se firmaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de hecho hay que decirlo, Colombia fue pionero en proponer y en invitar a los países a firmar los Acuerdos de Desarrollo Sostenible. La situación también está en que cuando uno habla de desarrollo sostenible tiende a romantizar el tema, entonces se vuelve como, claro, vamos a hacer cualquier práctica sostenible y eso nos va a dar un plus ante la autoridad, ante el modelo de desarrollo, entonces ante esto no. Resulta que antes, cuando se hablaba de desarrollo sostenible, el principal enfoque era generar desarrollo económico y acumulación de capital.
sin tratar de tocar o de impactar tan fuertemente a los recursos naturales. Luego de que se hablaron las teorías, de que salió la academia, que salieron los expertos y quienes hemos venido estudiando esta situación, nos dimos cuenta que desarrollo económico y recursos naturales son dos extremos que han sido difíciles de acercar. Eso lleva a un punto y el cual les propongo que todos estemos aquí de acuerdo, y es que no puede haber desarrollo económico sin tener en cuenta a la naturaleza y a los recursos naturales, porque la naturaleza impone esos límites justamente impone hasta dónde yo voy a poder generar ese desarrollo. Pero precisamente para hilar ese tema con lo que vamos a hablar del Acuerdo de Escazú, hay muchas cosas que atraviesan eso. Y usted hablaba de que se romantizan muchas veces las cifras, las propuestas, las metas, pero al final tiene que ser ese tema progresivo, ¿sí? Total. Y es un tema que va a terminar tocando a diferentes poblaciones. Para mencionar precisamente el tema de Escazú, los acuerdos buscan de alguna manera también proteger las comunidades que eventualmente también se van a ver afectadas si se hace una especie de intervención que los, digamos, perjudique a nivel económico. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos, por ejemplo, Mariana? Mi postura es que no estoy de acuerdo con esos tratados. ¿Por qué? Con ningún tratado que busque hacer protección de específicamente con el de Escazú. Ok. Porque el país se ve sometido a una jurisdicción no solamente nacional, sino internacional, para ejecutar cualquier proyecto que tenga algún impacto alto o bajo en el medio ambiente. Ajá. ¿Y quién es este público o esta oposición que se opone a estos proyectos? Puede ser, por definición del tratado, una o más personas que no necesariamente tienen que expresar como el interés del por qué están en contra, y es un tratado que simplemente limita y somete al país a no poder desarrollar ningún proyecto, porque al final del día todos los proyectos van a tener un impacto en el medio ambiente. Sí, Camilo. Con el tema de Escazú, ¿yo por qué no estoy de acuerdo con Escazú? Porque es que nosotros somos un país soberano. Claro, firmamos tratados y quedan al nivel del bloque, pues al nivel de la Constitución, en el bloque constitucional. Pero ¿qué pasa? Escazú, como lo decía Mariana, es un tratado que permitía que cualquiera, uno, se saltara la jurisdicción que tenemos en Colombia, es decir, que no se agotara toda la instancia que tuviéramos aquí para, por ejemplo, frenar un proyecto, sino que desde el inicio, con una denuncia, pues, digámoslo, de que se hiciera y dijera, bueno, no, es que aquí alguien va a hacer algo en contra del ambiente sin más estudio, requerimiento, visión, supervisión o autoridad, se frenara. Y eso, pues, lógicamente nos pone en una situación muy difícil como país. A nivel de Latinoamérica, varios países han dicho no al Acuerdo de Escazú, porque además está promovido por unos intereses de unas personas particulares. Natalia, ¿Escazú sí o no? Eso no es cierto, que el país va a perder soberanía. O sea, es un acuerdo internacional que da unos lineamientos, pero cada país tiene sus propias regulaciones y no necesita que le estén diciendo específicamente qué va a hacer. Realmente el acuerdo lo que busca es el acceso a la información, a la participación. Mucho se ha dicho de que, pero pues nosotros ya tenemos, y esto va a entrar a incurrir como en la información sensible de las empresas, y ahí es donde más se respalda como ese tema. Pero en realidad el acuerdo es muy específico en decir que la información que es propia de las empresas pues sigue siendo de ellos, no es necesario que la divulguen. El acceso va principalmente en estos temas de proyectos en donde se supone que existen unas consultas, en donde se supone que se le entrega la información a la comunidad para que sepan qué se va a hacer en el territorio y que sean partícipes de eso, pero es que eso no se cumple. Entonces nosotros podemos tener todas las leyes, incluso Colombia es un país donde tiene un mundo de leyes para todo, pero no se cumplen. Que vamos a lo que decía Rodrigo precisamente, que es que hay mucho aparato legal y mucho papel que al final termina... Por leyes nosotros estaríamos en un país perfecto porque tenemos mucha reglamentación, pero no se está cumpliendo, no hay esa medida de seguimiento en donde realmente se diga a qué ley se le está aplicando, cómo le están haciendo y qué medidas van a tomar para los que incumplen la ley. Claro. Entonces ahí es donde el acuerdo entra a dar como ese paso a decir como necesitamos que las leyes que van de acuerdo a esto realmente se empiecen a ejecutar, pero pues eso es autonomía, ustedes cómo lo van a hacer. Alejandro, muy corto ya para ir cerrando, ¿Escazú sí o no? Claro que sí, Escazú. Justamente lo que buscan los acuerdos de Escazú es redimir esas fallas institucionales que se tienen y esas normatividades que no se cumplen para que las personas como los defensores, los líderes socioambientales puedan tener acceso a eso. Camilo hablaba de intereses particulares, pero es que tenemos que ver también los intereses particulares que tienen en los megaproyectos que terminan en grandes obras de corrupción
y no benefician a las comunidades. Por eso volvemos a hablar, aquí entraríamos a hablar de temas de distribución de la riqueza, de quienes sí, de quienes no. Entonces, de verdad hay que darle el valor a eso, porque la mayoría, y el mejor ejemplo en las ciudades, de las reservas, de las áreas protegidas que se han tenido, vienen de la lucha de los procesos sociales que vienen liderando las mujeres, los niños, las grandes personificaciones, y que en definitiva encuentran unos lineamientos muy claros y muy concretos con el Acuerdo de Escazú. Bueno, Escazú sí o no. ¿Otro papel? ¿Un papel más o qué hacemos? Desafortunadamente, o sea, creo que sí. Va a ser un Creo saludo que a la se bandera. necesita, pero creo que no hay el aparato institucional apropiado para su implementación, lo cual no quiere decir que no se deba hacer. Uno, acceso a información en tiempo oportuno, que en Colombia no existe, y de manera con información eficaz. O sea, eso le hace falta al país. Que ustedes como jóvenes puedan tener información de calidad y a tiempo. Hoy no lo estamos teniendo. Segundo, justicia. ¿Sí? Un aparato de justicia, y en el tema ambiental específicamente, que no opera apropiadamente, que tiene además un vacío gigante, lo cual genera una cosa que se llama impunidad, y la impunidad está directamente asociada a un fenómeno gravísimo que se llama corrupción y mecanismos de justicia propia, lo cual genera también fenómenos de violencia. Y lo tercero, el tema de protección de líderes. Desafortunadamente es una condición muy diferente a la que tenemos aquí en este escenario, en donde ustedes en general son jóvenes urbanos que tienen una condición mucho más favorable en términos de seguridad a lo que tiene la otra Colombia, la cual cada día que se levanta no sabe si se acuesta. Y desafortunadamente es una condición que no cesa, y que desafortunadamente tendríamos que tener, digamos, los mecanismos rápidos para llamar la atención sobre esto. Entonces, hombre, claro que sí el Escazú, pero más allá del Escazú, porque no creo que, pues digamos, Colombia no tiene tampoco una tradición muy grande en la aceptación de mecanismos internacionales para aplicación de justicia externa. Y si no, miremos lo que va a pasar el día de hoy con una sentencia, ¿cierto?, que se va a dar a nivel internacional sobre otro tema que no voy a mencionar. Y fíjense cómo estamos y por qué estamos en eso. Entonces, digámoslo, yo sí apelaría un poco a que es absolutamente crítico y necesario para evitar nuevos conflictos socioambientales por el tema del uso del territorio, en el cual coincido contigo. ¿Sí? Se necesita un fortalecimiento de la justicia interna, y en ese sentido nos hace falta un largo trecho. Entonces es necesario, creo, pero también hay que pensarlo en que su firma y su ratificación por sí sola no resuelve los problemas que tenemos. Un escenario complicado no solamente para Colombia, sino también para el mundo, porque definitivamente tenemos que tirar todos para el mismo lado y ponernos de acuerdo, pues es bien complicado. Si es difícil en casa, imagínense lo que va a ser poner de acuerdo a todo el planeta para tirar al mismo lado en el tema ambiental. Esto fue por hoy, Jóvenes Pensantes. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, y cualquier inquietud nos lo pueden escribir allí. Yo soy Diego Ferro y nos vemos en un próximo episodio de acá, en Jóvenes Pensantes. Chao.